Estamos siguiendo de cerca el foro sobre periodismo y periodistas en México. Han dicho cosas importantes esta mañana, así que vamos a tratar de retomar, espero que me dé tiempo porque ya estamos tarde, vamos a tratar de retomar lo que se ha dicho por parte especialmente o específicamente del relator del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Edison Lanza. Ha hecho todo un señalamiento respecto a lo que ocurre en México en estos momentos, y bueno, pues de eso hablaremos esta mañana. Le comenté que leeríamos y leeré esta carta que me han hecho llegar, han hecho favor de hacer llegar algunas personas, y bueno, desde luego no estoy de acuerdo con buena parte de la carta, otra parte puedo conceder que hay razones para expresar lo que se expresa, pero lo importante en todo caso es apreciar que haya un grupo de personas que civilizadamente expresen sus ideas, manifiesten sus críticas a un medio de comunicación, a una periodista, y en todo caso, bueno, pues oxigenemos un debate que está totalmente empantanado en un territorio tóxico. Hay herramientas tecnológicas pues, que se usan para potenciar mensajes o para crear circunstancias que después derivan en campañas de linchamiento, y todo esto de lo que hemos hablado toda la semana pasada y este cacho de la que va ahora. Así que bueno, yo le aprovecho por cierto para agradecerle a este grupo de personas. Ahora le daré los detalles después de la pausa, pero aprovecho para pedirles que igual se manifiesten, ¿no? Sería buenísimo que hicieran igualmente una disertación, que compartan públicamente sobre también estos otros elementos que tienen que ver con los linchamientos, con los ataques orquestados, con las utilizaciones de bots, de robots, de automatización. Esto de lo que se ha hablado mucho, empezando por el presidente de la República, que ha dicho que le va a pedir a las grandes empresas de Facebook y de Twitter que hagan algo al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, ya se ha discutido y se tiene que discutir más, pero ya que se trata de pronunciamientos públicos, cosa que se aprecia, sería buenísimo que también lo hicieran en relación a esto que agravia y que pues envenena la posibilidad de discutir, de analizar. Por eso le tomo aprecio a que se reúna un grupo de personas o alguien que haya tenido la iniciativa, y otros lo han alimentado en una carta conjunta, en donde se manifiestan estas ideas. Y aprovecho para decirles que sería buenísimo que hicieran algo parecido también para este otro tema que tiene que ver con la información publicada, con los elementos puestos a la luz pública respecto a lo que sucede y ha sucedido en la agencia del Estado mexicano, que es Notimex, y lo que aquí hemos compartido con Artículo 19 y el trabajo especializado de el ITESO, de Signalab, que es quien ha puesto la información y la investigación respecto a las cuentas falsas desde las cuales se instrumentaron o orquestaron campañas en contra de personas con nombre y apellido, específicamente ex trabajadores, ex colaboradores del propio equipo de la directora general de Notimex, que han dado su testimonio y que cada vez conocemos más detalles precisamente de ello. Así que está el estudio de las cuentas en cuestión, están los testimonios, están nuevos testimonios que se agregaron a lo largo de la semana, y está un tema que se debe investigar. En este caso se trata de recursos públicos de la nación, puestos al servicio de una agencia de noticias del Estado que está ahora en medio de un escándalo mayúsculo. Bueno, aprovecho también para hacer una aclaración que pues ciertamente no tendría que hacer en otro contexto, pero creo que es importante hacerlo al final de cuentas, porque dentro de la sarta de barbaridades y ataques dirigidos en contra de quienes nos atrevimos a hablar de lo que hablamos, para quienes decidimos dar cuenta de estas informaciones y que hemos tenido diferentes tipos de respuesta. Esperamos la respuesta de una investigación formal, desde luego, que es lo que cabe en una democracia, pero hemos recibido también una respuesta virulenta, muy fuerte, del lunes pasado para acá, y al ver lo que ha sucedido y ver que esta mañana, bueno, se continúa a lo largo de los días con este acribillamiento, digo yo, maten al mensajero o a los mensajeros, parece ser la tónica. Hemos visto que han regresado a un tema recurrente cuando se trata de atacarme como persona, un tema recurrente que es falso, pero que lo usan para dañarme en mi vida personal y al final de cuentas también en la vida personal de mi hijo Emilio. Y bueno, pues creo que vale la pena ya en este contexto mejor hacer la aclaración. No tendría por qué, pero lo digo. Mi hijo Emilio, mi queridísimo hijo Emilio, tiene
una comunicación fluida, una comunicación cercana, afectiva, amorosa con su padre, que no es Emilio Cebadúa. Y esta aclaración la hago porque la falsedad de una presunta paternidad pues está ahora siendo utilizada en campaña. Es decir, se utiliza un elemento falso para dañar a una persona que ha decidido informar lo que ha informado. Y de paso, pues se llevan entre las patas, digámoslo así, pues una circunstancia de carácter familiar. Así que bueno, hecha la aclaración, le mando un abrazo a mi queridísimo hijo Emilio y pues digo que es parte de la infamia que en todo caso está circulando muy ampliamente en las redes sociales y en todo lo que estamos viendo a lo largo particularmente de esta semana. Bueno, me voy a la pausa. Después de la pausa le leo la carta, no toda porque está larguísima, pero la subimos completa para quien la quiera leer. me voy a saltar algunos párrafos que son de explicación o de antecedentes históricos de varios casos que han mencionado y me centraré principalmente en el mensaje que están compartiendo con quien quiera ver este texto que han suscrito pues las personas que lo firman. Así que vamos a la pausa y después de la pausa a las 10:31 regresamos con esto y también vale mucho la pena recuperar lo que ha dicho Edison Lanza. Pues sí, está haciendo un llamado a México de que conduzcamos el debate público de otra manera, porque efectivamente en estas aguas procelosas del Twitter, en estas aguas procelosas de lo contaminado y las campañas inducidas, pues no hay manera de discutir una sociedad. Entonces tenemos que apostar por un debate, discusión público medianamente saludable, razonablemente transparente a través de estos espacios de redes de comunicación. Y bueno, la sociedad y la democracia obliga a la tolerancia, a la pluralidad, a la información, al contraste, al debate, a la crítica. Todo eso se vale. Lo que no se vale es el acribillamiento y la inducción y la utilización de recursos públicos y eventualmente privados para trastocar gravemente el diálogo de la sociedad, la discusión de la sociedad. Y ese es el tema. Y por eso nos pareció importante mostrar lo que mostramos en relación a lo que ha sucedido y sucede en la agencia de noticias del mismísimo Estado mexicano. Volvemos después de la pausa con esto y más. Bueno, regresamos esta mañana, son las 10:36 en el tiempo del centro de la República. Carta abierta a Carmen Aristegui. Bueno, demos lectura a las partes más destacadas, me parece, no porque no se ha destacado lo demás, sino porque hay muchos elementos que recuperan históricamente casos que nos ha tocado vivir, la salida de varios lugares, de MBS, de W Radio, etcétera. Pero déjenme leer esto. Carmen Aristegui Flores es una de las periodistas más importantes y respetadas de México. Aristegui Noticias se convirtió en un proyecto de comunicación e información estratégico en un momento de encrucijada del país. La continuidad y profundización del globalismo financierista en el poder durante casi 40 años o la ruptura y sustitución de ese modelo político-económico por una propuesta republicano-democrática donde el Estado asume un papel proactivo en la prioridad de combatir la corrupción, la reducción de las desigualdades y la atención a los amplios sectores de población pobres, marginados y vulnerables. Algunos de los rasgos distintivos de los trabajos y del proyecto periodístico de Aristegui han sido el equilibrio informativo, la presencia de fuentes diversas y contrastantes, el tratamiento de ángulos inéditos a problemas de relevancia pública, la atención de necesidades y demandas sociales, la comunicación con sectores tradicionalmente olvidados y reprimidos, la aplicación de protocolos y estrategias de investigación en el desarrollo de reportajes de fondo y una mediación ética y técnica oportuna y pertinente para evitar la estridencia, la vociferación, el linchamiento, la desinformación y la tergiversación. Su ejercicio informativo a partir de estas maneras pulcras ha ofrecido a la sociedad mexicana un periodismo de interés y utilidad en el conocimiento de la realidad y en la toma de decisiones respecto de los asuntos públicos. No en balde, durante estos años y en diversas administraciones se ganó la animadversión del gobierno y de grupos de poder formal e informal asociados a este, quienes por diversos medios
buscaron mantenerla fuera de los espacios privados y públicos de televisión y radiodifusión. Cabe recordar 4 episodios. 1, en 2002, Carmen Aristegui y Javier Solórzano concluyeron su relación laboral con Grupo Imagen. En 2008, Aristegui salió del noticiario Hoy por Hoy en W Radio debido a la incompatibilidad del modelo editorial de la periodista y la dirección editorial planteado por Televisa y el Grupo Prisa. En 2011, MBS dio a conocer la salida de Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MBS. Argumentó que la conductora había transgredido el código de ética de la cadena. Se recuerda aquí en este texto sobre la conferencia de prensa en la que yo señalé a Felipe Calderón por ordenar ese despido. Dijo que el presidente de la empresa MBS, Joaquín Vargas, estaba enterado de la situación y calificó ese despido como un berrinche presidencial propio de las dictaduras, recuerdan en esta carta. Aristegui regresó al noticiero de MBS poco tiempo después, no sin antes una protesta y reclamo enérgicos de la audiencia a esa empresa de comunicación. Hasta ahí dejo esta parte. Sin embargo, en 2015, la relación laboral se terminó cuando esta entidad denunció una alianza con otros medios y recuperan una parte de lo sucedido en aquella salida de 2015. Lo dejo para que usted lo pueda leer con más detenimiento. Cada una de estas experiencias fue construyendo una epopeya de la lucha por la libertad de expresión de Aristegui y situó su épica en el escenario de una batalla profunda contra la colusión de los intereses políticos, económicos y de las empresas de comunicación. Al distinguido ejercicio profesional de la periodista se sumó una causa afín al deseo de una sociedad civil ávida de verdad y justicia. No en balde, la simpatía y la creciente adhesión a la defensa de su presencia como contrapeso o alternativa en medios como la radio y la televisión. En algunas presentaciones públicas de Aristegui, ella solía repetir una frase cierta: el gobierno contra las cuerdas ante una sociedad crítica. Parte de esa sociedad se sentía representada por ella. Lo que el periodismo de Aristegui anunciaba, acompañaba y daba voz era a una sociedad frustrada, molesta, insatisfecha, muchas veces vilipendiada en la repartición de las riquezas y en los resultados electorales, y ahora participativa y empoderada. Pero de un tiempo a esta parte, sin duda por los cambios, por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha propiciado, hemos notado que así como los grupos de poder se negaron a aceptar el análisis riguroso y la crítica de periodistas como Aristegui y de grupos sociales, otro sector, el de los periodistas y los medios de comunicación, se niega hoy a ser sometido a la interpelación, al cuestionamiento de su quehacer, a la revisión acuciosa del rigor y metodologías empleados para producir la información, y se mantienen refractarios a la autocrítica. A pesar de la amplia libertad de expresión, los medios y sus mediadores nos deben transparencia y diálogo. Se escudan en un concepto de la libertad de expresión excluyente, que se expresa en un tengo el derecho a decir lo que me dé la gana. El uso de las palabras y las opiniones deben no solamente seguir ciertas reglas del decoro argumental, sino visibilizar desde qué medio se dice, cómo se selecciona la información y qué intereses se defienden. Los medios son poderes y empresas que tienen intereses, así como sus mediadores profesionales, periodistas, comentaristas y conductores. Hablan desde su privilegio de tener un medio para ser escuchados, pero pocas veces aceptan un diálogo con los públicos, y menos la interpelación y la autocrítica. El poder mediático y sus mediadores profesionales pueden ahora decir lo que se les pega la gana, pero nos deben también a los públicos el derecho a replicarlos y exigirles rigor, mesura y sensatez. No basta con decirnos que es el rating o los lectores en abstracto el que juzga la labor periodística. Son un poder y tenemos derecho, los públicos, a exigirles rendición de cuentas y transparencia. Se citan numerosos casos sobre el ejercicio abusivo del poder mediático en nuestro ecosistema informativo, pero nos preocupa particularmente lo que percibimos en el mejor noticiero de México. Mencionaremos algunas situaciones en las que la misma Aristegui y Aristegui Noticias se han visto cuestionados por una sociedad crítica,
a la que en muchas ocasiones en las redes y en los medios tradicionales se le desestima estigmatizándolo con las etiquetas de chairos, amlovers, haters o bots pagados por comunicación social de la presidencia. El abordaje de un tema delicado como la participación de Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma, en el caso de la secta NXIVM, no fue tratado por Aristegui Noticias, que, por ejemplo, sí prestó importancia relativa a la participación en esta secta de Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, aquí permítame un paréntesis, sí fue abordado y cualquiera que quiera encontrar las investigaciones de aristeguinoticias.com sobre NXIVM, lo puede hacer en nuestro buscador y ahí le va a aparecer mucha información de Salinas Ocelli, de Salinas de Gortari, el hijo de Salinas de Gortari, y también se podrá encontrar con el simple ejercicio de la búsqueda en nuestro portal la parte correspondiente a esto que se menciona en el primer punto. No agrego más, es solamente una aclaración a este primer punto. Y no hay más que mostrarlo, no hay muchas interpretaciones sobre si publicamos o no algo relacionado con esta parte terrible, por cierto, de la historia de NXIVM. Bueno, dice también en el segundo punto que están aquí enlistando: el financiamiento a una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X González Guajardo, y su participación en una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, o su participación en los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, pese a los reclamos sociales, no mereció una investigación periodística de Aristegui y su equipo. El desequilibrio en la revisión de las posturas de atención a la pandemia del COVID-19 del equipo coordinado por Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell respecto de las críticas de José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivsky, quienes además acusan a los actuales funcionarios federales de plantear cifras sobre la pandemia sometidas a la voluntad del poder, sin realizar investigación alguna y dejando de lado las incongruencias de las gestiones del trío de exsecretarios y su papel en la decadencia del sistema público de salud. El trabajo de la periodista ha merecido manifestaciones de inconformidad por parte de los radioescuchas y seguidores del sitio de Aristegui Noticias. Es notorio que Aristegui Noticias informa de manera incompleta y desequilibrada sobre la pandemia. Que sepamos, no hay ningún reportero en la conferencia o en las conferencias diarias de las autoridades sanitarias, ni ningún interés por obtener información diversa y plural, incluso buscar a las autoridades sanitarias para contrastar, aclarar o comprender la complejidad de la crisis sanitaria. Dejo también pues al público en su análisis sobre este punto. Las expresiones de descontento, dice la carta firmada por un grupo de personas que ya usted podrá leer en la carta misma, las expresiones de descontento de Denise Dresser y Sergio Aguayo respecto de algunas posturas políticas y estrategias de AMLO, que en ocasiones se han traducido en juicios de valor sin sustento y sin el apoyo de datos o de investigaciones consistentes, no han merecido una revisión por parte de Aristegui, lo cual de pronto ha vuelto el otro espacio de análisis en un foro desaforado de animadversión y prejuicios. Son de llamar la atención los arrebatos y vértigos argumentales de dichos comentaristas y que la conductora no los ha conminado a moderar sus excesos verbales y prejuicios. Existe, dice la carta, un claro desequilibrio entre las posiciones de los comentaristas de las mesas de análisis. Es notorio que los tiempos que se dedican a la crítica al gobierno y a AMLO es mayor que las opiniones que buscan comprender los complejos problemas de la vida social y económica. El noticiero se ha convertido en un foro para criticar al gobierno y no en un foro para conocer lo que sucede en México. Es el caso de los señores Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona, quienes no cuentan con una contraparte para sus alegatos, que parecen en ocasiones consignas partidistas investidas de opiniones independientes. En cambio, en la mesa donde participan Ana Lilia Pérez y Fabricio Mejía, no solo se otorga menos tiempo a sus participaciones, sino que incluso son reconvenidos. Caso de Fabricio cuando criticó a los opositores de la estrategia sanitaria oficial o la credibilidad
legitimidad de los artículos del New York Times al respecto. El reportaje en curso de Aristegui Noticias, con el apoyo de Signalab, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO, acerca de que San Juana Martínez Montemayor, directora de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, acosa y agrede a periodistas y ex trabajadores de esa agencia, es un trabajo interesante, pero incompleto, dice la carta. Se apela al carácter científico de un estudio de redes sociales que al parecer solo muestra evidencias de que las mismas están contaminadas por robots, pero no se indica quién paga esas cuentas y a propósito de qué. No basta con las denuncias de los agraviados, que también han sido cuestionados. Habría que transparentar cómo se hizo la investigación de esas redes sociales y quién las financió. De hecho, Aristegui Noticias todavía no ha realizado una investigación que, por ejemplo, dé una perspectiva amplia y comprensiva de los problemas de fondo de Notimex, que al parecer no solo se refieren a un acto de prepotencia de gente en el poder, pues también tienen que ver con la corrupción y la participación en esta del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Subnotimex, con denuncias penales por abuso de confianza y robo de información de los que ahora se sienten víctimas de un abuso. Nos falta información comprensiva, objetiva sobre esta compleja situación. De un tiempo a esta parte, dice la carta que se ha hecho pública y que se pide que se haga pública, y por eso nos parece importante leerla en el propio espacio donde se está recibiendo este conjunto de señalamientos. De un tiempo para acá, o de un tiempo a esta parte, observamos que Aristegui Noticias, Carmen Dresser Aguayo y otros opinadores y analistas participantes en esta importante plataforma informativa no aceptan realmente la interpelación, ni han mostrado disposición a realizar una autocrítica respecto de su ejercicio intelectual y periodístico. No se abre espacio a ninguna posibilidad de razón detrás de los reclamos, ni se aceptan las limitaciones, la relatividad e inconsistencia de muchas de las aseveraciones de los expertos y especialistas de Aristegui Noticias y del trabajo editorial de su sitio, que en realidad no provienen de trabajos de investigación o de estudios serios y sí reflejan sesgos y líneas discursivas ideológicas. Queda la impresión de que todos los críticos a estos comentaristas no son más que robots impulsados por AMLO, por gente de su gobierno o de Morena, o seguidores ciegos, impulsivos y violentos de un líder necio, inflexible, autoritario o incongruente. La respuesta de estos periodistas y comentaristas es paradójicamente similar a la que muchos de ellos criticaron con razón, una posición con autoridad que no acepta cuando está contra las cuerdas, a una sociedad crítica que puede diferir de sus opiniones y que no necesariamente son o somos un ejército de humanos y de robots contra la libertad de expresión de ellos, sino un grupo que aún confía en la posibilidad de un periodismo con valor ético, empático, comprensivo y apegado a criterios y al uso de la razón. Carmen, te pedimos reflexionar y volver al sendero que tú nos mostraste, no nos falles. Ciudad de México, 18 de mayo 2020, y viene acá la lista de quienes suscriben. Voy a leer a los primeros, pero ya usted podrá también leerlo en la carta misma que yo creo que ya subimos al portal, y si no lo estamos haciendo ahora mismo. La firman Diego Juárez Chávez, Jaime Pérez Dávila, Olivia Velarde, Rafael Serrano Partida, Jorge Pérez Gómez, Margarita Arroyo, Jorge Arturo Salcedo Mena, Francisco Santiago Pineda, Tomás León Tapia, Emanuel León, Raúl Río Valle, y bueno, la lista llega al número, déjenme un segundo, 62. Leeré los últimos, que son Jerónimo Ovejas, Saúl Trinidad, Gerardo Romero, Juan Telles, Valentín Sánchez Romero, Miguel Ángel Lorza Pérez Tejeda, y bueno, todos los demás que no alcanzo a leer, pero que desde luego aprecio enormemente que hayan decidido escribir esto, firmarlo y pues alentar lo que ellos mismos dicen, con toda razón, alentar el ejercicio de un periodismo empático, comprensivo, apegado a criterios y todo lo que están planteando aquí con toda claridad.
Yo, a reserva de seguir el tema en las siguientes emisiones, desde aquí solamente agradezco que el tono sea este, que se puede decir todo lo que se quiera decir, que se puedan hacer todos los señalamientos que se quieran hacer a los políticos, a los que toman decisiones, a los gobernadores, al presidente y a los medios y a los periodistas y a los que tenemos esta responsabilidad tan importante en una sociedad que es informar y alentar también el debate público. Así que celebro la carta y la celebro por el tono y el contenido que desde luego invita a la reflexión, invita al pensamiento, invita a revisar lo que haya que revisar, a seguir hablando en este modo o de este modo, porque al final de cuentas esa es la apuesta principal. Que una sociedad como la mexicana, que una sociedad que aspira a tener una auténtica vida democrática, pues tenga este ejercicio sereno, incisivo, valiente, claro, nítido, de decir lo que se quiera decir de esta manera. Lo que hemos visto tristemente imperando en los últimos tiempos es otra cosa. La descalificación, el acribillamiento, la utilización sí de bots, sí de robots, sí de gente que pueda incluso verse contagiada por un tipo de mensaje de odio, de descalificación moral, de todo lo que significa al final de cuentas un conjunto de cosas que desde luego no pueden ser las que formen parte de una realidad que aspiramos diferente. Y en lo diferente, pues está la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que bueno, hacemos lectura de las partes principales de esta carta, la compartimos con nuestros usuarios, agradecemos enormemente lo que significa que este grupo de personas se haya dado el tiempo de pensar, de reflexionar, de escribir, de redactar y de emitir públicamente su postura, cosa que agradecemos y mandamos desde aquí un abrazo. Desde luego todo lo que aquí se dice es oro puro para un ejercicio de autocrítica y de revisión de lo que se hace, de lo que no se hace. Podemos discutir cada uno de los puntos, sí, por supuesto, podemos estar de acuerdo en unas partes, en otras desde luego no, pero el tema aquí más importante es que abramos la discusión de esta manera y no de otras. Dejo correr para cerrar el programa, agradeciendo de nuevo la carta, dejo correr para cerrar el programa el audio de lo que hace unos minutos hace ratito dijo Edison Lanza, y también habló Jesús Cantú, pero no me va a dar tiempo, pero mañana lo retomamos y lo vamos a poner en el sitio aristiguinoticias.com, por supuesto, con mucha mutualidad, lo que dijo el representante de la Presidencia de la República sobre Notimex, lo que dijo Edison Lanza, lo que están diciendo los especialistas en este foro virtual que se está realizando en estos precisos momentos. Pero dejo correr a esta figura que es internacional, una presencia con un enorme peso, que es el relator, es el relator para la libertad de expresión de todo el sistema interamericano de derechos humanos, que ha dicho lo siguiente: una mañana como esta, 20 de mayo, 2020, 20 del 2020, esto dice Edison Lanza. Primero decirles, lamentablemente no pudimos concretar, en esta época deberíamos estar en México con el relator de Naciones Unidas para hacer un seguimiento del informe que hace 2 años se produjo durante la visita y luego se hizo público, se entregó al Estado mexicano. Con Jesús hablamos mucho de esa visita y lamentablemente vamos a tener que ver algún mecanismo alternativo para darle seguimiento, porque yo creo que ese informe, hoy lo repasaba, digamos, es muy, muy importante y estamos seguros de que es una hoja de ruta para abordar los desafíos que ya antes de la pandemia traía México en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información, acceso a Internet y demás, que es una situación obviamente, digamos, un continuo que viene de un trabajo conjunto entre los organismos de protección. Es parte de lo que dijo Edison Lanza. Lo voy a tener que interrumpir porque nos falta otra parte importante, pero ya mañana lo recuperamos con más amplitud y ya usted lo puede ver en nuestro portal de internet en aristiguinoticias.com. Antes de recuperar una última parte de Edison Lanza, nos está enviando una colega periodista muy querida que nos hace favor de enviarnos un comentario de uno de los firmantes de la carta, de alguien que firma esta carta que acabo de leer en sus partes sustantivas, y a quien le aprecio que haya tomado el tiempo para hacerlo, que escribió un libro, una investigación, que realiza una investigación, o ha realizado una investigación que se llama AMLOfobia,
AMLOfobia es una realidad, asegura esta investigación de la UNAM. De acuerdo con la investigación llamada AMLOfobia, Manifiesto contra la Intolerancia, se corre el riesgo de que México quede polarizado tras el resultado de la elección gane quien gane. Esto lo escribieron en junio 2018. De acuerdo con un experto, los síntomas de intolerancia hacia la figura de Andrés Manuel pueden desatar enfrentamientos verbales. Esto lo señaló el académico de la FES Acatlán de la UNAM, Jaime Pérez Dávila, quien coordinó esta investigación sobre el fenómeno llamado AMLOfobia. Bueno, es uno de los firmantes de la carta, un especialista, un académico respetado que firme esta carta, y vuelvo a decir, le agradezco enormemente. Nos vamos con esto, que es parte de lo que dijo Edison Lanza esta mañana. Que desde altas autoridades se ha mencionado o criticado la actuación de la revista Proceso, este último caso de Notimec respecto a Carmen Aristegui y su informe sobre el seguimiento de una crisis política, de una crisis por dicho, de un conflicto sindical y un conflicto con la dirección, que estos conflictos pueden suceder, no digo y suceden en distintos medios públicos a nivel internacional, pero también son objeto de escrutinio, ¿no? Y los funcionarios públicos tienen que soportar la crítica, tienen que soportar y dar explicaciones y no generar frases de estigmatización o señalamientos que no conducen a nada. Y me refiero a Carmen Aristegui porque justamente es una periodista que en anteriores sexenios sufrió ataques muy fuertes, incluso con la pérdida de su trabajo en un medio de comunicación a nivel nacional, que yo mencioné en su momento, que eran productos, digamos, de presiones indirectas o de mecanismos de censura indirectos, y me parece parte de lo que dijo Edison Lanza, y ya lo retomaremos con mayor amplitud, pero por lo pronto, gracias. Nos vamos aquí.